para referirnos a una alerta que ha invadido al sector agropecuario respecto de dos grandes firmas como Agrofina y como Los Grobo Agropecuaria, que dijeron que en esta situación de la economía es muy difícil que se puedan hacer cargo de sus compromisos, ¿no? Bueno, por ejemplo, las retenciones, el tipo de cambio bajo del dólar, entre otras cuestiones. Por eso estamos ya en comunicación telefónica con el economista Luis Laferriere para darle un poco de luz a esta situación. Laferriere, buenas noches. Maxi Busti lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches, Maxi. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, esta noticia que, bueno, surgió en las últimas horas y que tiene que ver con la situación del agro. ¿En qué se basa justamente este reclamo de, entre otros, Los Grobo y Agrofina, respecto del tipo de cambio, por ejemplo, o de qué manera puede impactar esta situación en el sector agropecuario? Mira, dos o tres aclaraciones previas que yo creo que son importantes, ¿no es cierto? Cuando se habla del agro en Argentina, se comete una simplificación extrema. Yo creo que es un error, porque no hay un solo agro, un solo campo. Hay que ver que, primero, que hay distintos tipos de producción. Está la producción de alimentos que llega a la mesa, fundamentalmente alimentos de cercanía, alimentos frescos, y está la producción de transgénicos para exportación. La producción de alimentos para la mesa de los argentinos, más o menos el 60% lo hacen los campesinos, pequeños productores, agricultura familiar, y eso están en la lona desde hace un tiempo ya, porque han tenido una serie de medidas que lo han perjudicado ampliamente, el costo del arrendamiento, el costo de los combustibles para transporte, el costo de la energía, los están matando y no hay preocupación para nada por parte del gobierno, y no tampoco por parte de la cúpula de las entidades ruralistas. Y este sector es el sector que yo creo que al revés es el que más tiene que promoverse, no solamente como están haciendo ahora, que lo están lastimando mucho, sino que tienen que promoverlo porque depende de la alimentación sana de los argentinos. Y después está el otro sector, sí, que es el que tiene mucho más poder, más prensa, que es el sector de la producción de transgénicos, ¿no? De soja, trigo, ahora maíz también. Los Grobo sería Grobo Copatel, que es el claro, digamos, el sojista más grande, el sojero más grande. De llamado modelo de los agronegocios, que es un negocio para producción, para exportación, fundamentalmente, ¿no? Entonces, yo pienso, no es lo mismo la producción familiar, la producción campesina, la de pequeños productores, de alimentos para los argentinos, para el mercado interno, que la producción de los productos, los transgénicos para exportación. Ahora, dentro de ese campo, que es el sector que tiene más poder, el modelo que más se ha expandido en la Argentina, tampoco es lo mismo los grandes productores, porque con los pequeños y medianos, porque los grandes productores tienen una ventaja enorme de costos, que son mucho más bajos y tienen una rentabilidad mucho más elevada. Por lo tanto, no se puede hablar así de manera genérica. Yo siempre aprovecho, ¿no es cierto?, para hacer esta aclaración, porque perfecto, no es el campo. Ahora, lo que sucede es que en el sector de los pequeños productores, ya sea para los productos transgénicos, ¿no es cierto?, esos son los que están más perjudicados. Pero lo que pasa es que la retención a las exportaciones, que es un impuesto que en realidad lo pagan los productores, no lo pagan las grandes corporaciones exportadoras, que son un puñado de corporaciones que manejan el negocio de exportación, los que se quedan con el grueso de la torta, en realidad ellos no lo pagan, lo trasladan al productor. Pero no es lo mismo a un productor que tiene una rentabilidad baja, cobrarlo un 35%, que a grandes productores. Entonces ahí está otra gran diferencia, y eso no lo dice ninguna de las organizaciones, de las cúpulas de las organizaciones rurales. ¿Por qué? Porque en realidad la baja de las retenciones diferenciales tiene que ser para beneficiar y promover a los pequeños productores, no a los grandes. Y este es un tema, ¿no? Ahora, cuando el precio internacional baja, y bueno, obvio que no van a obtener los ingresos y la rentabilidad que en la época de los precios altos. Obvio no eran 600 dólares la tonelada, que es lo mismo que 300, ¿no es cierto? Entonces, en la época de bonanza, bueno, ahí ganan mucho más, los más grandes, por supuesto. Y en época de crisis son los que más se perjudican los pequeños. Pero no hay un reclamo que específicamente atienda la situación de los pequeños productores, que son los que tienen los costos mayores y son los que tienen más dificultades. Esto es un poco una aclaración, ¿no? Lo otro es que además hay un actor mucho más poderoso que digamos que los grandes productores agropecuarios en Argentina, que es el capital financiero. ¿Y qué consiste esto? Y que las retenciones las cobra el Estado, es un impuesto que cobra el Estado, porque permite recaudar recursos, dinero y dólares,
para poder, porque el Estado mantiene esas retenciones altas, a pesar de haber tenido el apoyo de la entidad ruralista y de los grandes productores. Porque el Estado en realidad representa más que nada hoy el gobierno al capital financiero, al capital usurero internacional. Y el capital financiero lo que viene presionando ya del gobierno anterior, con el Fondo Monetario y con este mucho más, es que el Estado recaude mucho más para pagar los intereses de una deuda que encima, una deuda que nunca recibió el pueblo argentino, la pagamos más de 10 veces y cada vez debemos más. Entonces ahí hay una lucha muy fuerte entre sectores muy poderosos por arriba, pero ninguno se preocupa por la situación de los de abajo, que son los que están cerrando, son los que están liquidando, los que están vendiendo lo que tienen, porque nadie se preocupa por ello y las políticas lo están afectando. Esto es un poco el panorama general que quería darte, porque no lo veo en los grandes medios de comunicación a esta información. Bien, en este caso el default agropecuario al negocio bursátil, ¿qué significaría o qué implicaría para hablar en términos económicos? Y bueno, eso depende. Acá hay sectores que van a ganar mucho, porque, digamos, en general las políticas que actualmente favorecen a los grandes especuladores. ¿Por qué? Porque se hizo una gran devaluación y después se dejó el dólar planchado. Es un dólar cada vez más barato en relación a la inflación que tenemos, ¿no es cierto? Es un dólar que ha quedado barato. ¿Por qué? Bueno, porque estamos recibiendo dólares que están entrando por distintas circunstancias, fundamentalmente, bueno, por las buenas exportaciones y por el blanqueo de capitales, pero en realidad esos dólares no quedan para los argentinos. El Banco Central tiene reservas negativas por casi 10.000 millones de dólares, porque son para el saqueo. Esos dólares son para el saqueo. ¿Quién los saquea? Y son los grandes especuladores. Hoy por hoy, y no sé por cuánto tiempo, porque eso son definiciones políticas y del sector económico muy poderoso, por cuánto tiempo va a quedar el dólar barato, pero es insostenible en el mediano plazo. ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos que pagar mucho más deuda y tenemos una fuga de capitales muy grande. Entonces, en este momento el dólar barato va a beneficiar a aquellos que quieren comprar barato para capitalizar las ganancias y llevárselas afuera. Y va a explotar en algún momento, ¿no? Pero el dólar barato obviamente que perjudica la producción argentina y beneficia la importación de cualquier cosa. Y esto también ha usado el gobierno para abrir las importaciones de producciones de alimentos, digamos, que lo hacen los pequeños productores, como la cebolla, como el tomate, para contener la inflación, pero es un espejismo. Es un espejismo porque cuando no tengamos más dólares, que esto va a pasar sí o sí, el dólar va a subir muchísimo y eso se va a revertir, pero nosotros vamos a haber llevado a quiebra a miles de pequeños productores. Este es el problema grave que, desde mi perspectiva, desde mi mirada, es lo que no analizan los grandes medios y mucho menos las cúpulas de la entidad ruralista. Laferrier, agradeciendo su tiempo y obviamente queríamos consultarlo sobre esto, pero hoy pasó algo singular y tiene que ver con la prórroga nuevamente del presupuesto del Gobierno Nacional y usted señala la situación por allí del pago de intereses con esos dólares, la discrecionalidad que tendrá el presidente de aquí en adelante el año próximo. ¿Usted cómo lo analiza respecto de esta situación? Y esto es que es inédito en este país, que es justamente que se prorrogue por 2 veces el presupuesto, en este caso del año 2023. Sí, uno puede analizar un montón de medidas que son inéditas, como el famoso DNU que se aprobó, inédito, e inconstitucional, y bueno, y todo, pero obedecen a algo que yo vengo señalando desde el comienzo del gobierno. Lamentablemente no me equivoqué, me hubiera gustado equivocarme, que es lo que se llama el plan Masacre. Es un plan para la Argentina, dejarla para sacar todo lo que se pueda del saqueo de recursos de los bienes comunes que tenemos, fundamentalmente del sector agropecuario y del sector mineral y petrolífero, y fundamentalmente también sacar recursos financieros. Entonces el Estado está al servicio de eso. Entonces hay impuestos que ni los va a tocar porque beneficia a los grandes, que baja los impuestos como la ley, como el proyecto RIGI, y hay impuestos que lo va a seguir pagando siempre el que menos tiene y menos gana, ¿no es cierto?, como el IVA. En la Argentina los que más pagan impuestos proporcionalmente son los que menos tienen y menos ganan, y los grandes, los ricos, los que más deberían pagar impuestos, están eludiendo o están salvándose de pagar impuestos por un valor de alrededor de 100.000 millones de dólares por año. Que eso no sucede en los países serios como le gusta decir al presidente, ¿no es cierto? Acá este es el problema central, el Estado no tiene recursos. ¿Por qué? Porque los ricos que ganan más no pagan y está muy concentrada la economía, entonces recaen los impuestos sobre los pobres. Pero en este caso hay una disputa por la renta agropecuaria entre el sector de los grandes productores y el capital financiero. Y en este caso el gobierno responde obviamente más al capital financiero, a pesar de que trata de beneficiar a los dos sectores. Luis Laferrier, muchísimas gracias por su tiempo con el 11, muy amable. Gracias. El economista Luis Laferrier con nosotros.